que agradecer la palabra de presentación que me han precedido y tengo que agradecer al CEL la oportunidad de que la primera publicación del proyecto Forum 2010 fuera en la revista suya. Teníamos interés en que así fuera, de manera que el compromiso de esta institución con Castro, en general con la historia y el patrimonio de Linares, nos satisface y nos hace más llevadero nuestro trabajo, porque parte de nuestro trabajo es precisamente la divulgación pública de los valores que encierra Castro. Y en esa tarea vemos que trabajan con nosotros en el mismo instante. Que estas jornadas se hayan dedicado de manera monográfica al proyecto Forum y a Castro también especialmente gratificante para nosotros. Como digo, no hacen más de manera nuestra obligación, nuestro trabajo de divulgar Castro. En el caso de la Asociación 28 de febrero, también tenemos que agradecer su compromiso con el proyecto desde el inicio. En cuanto a la publicación que se presenta, nuestra idea era literalmente avanzar algunos resultados. Nos hubiera gustado que no solo hubiéramos tenido 16 autores, sino 57, que eran los miembros iniciales, las personas que nos comprometimos al inicio para el desarrollo de este proyecto, pero entiendo que hay un formato y hay que ajustarse a ese formato. De todas formas, las contribuciones que se reúnen en el número de esta revista dan un ejemplo de la variedad de disciplinas que se han visto implicadas en el desarrollo de nuestro trabajo de excavación. Aunque la excavación arqueológica obviamente sea el centro de nuestra actividad, hemos procurado que alrededor de la excavación arqueológica hay otras muchas disciplinas y otros muchos quehaceres que hay que llevar adelante. Mi gratitud, por tanto, a la edición que se ha hecho. También quería señalar, que quizás no encuentre el momento más tarde, nuestro particular empeño en que fuera don José María Velázquez quien introdujera la primera referencia pública al mosaico. Nosotros nos sentimos que nuestra generación tiene una responsabilidad sobre Castro y tenemos que acercarnos a Castro de una determinada manera de nuestra época, pero de la misma forma reconocemos el grado de implicación de quienes nos han precedido en ese acercamiento a Castro. Nosotros podemos estar ahora trabajando en Castro porque otros equipos de investigación lo hicieron antes que nosotros y también tomaron decisiones que a la larga fueron fundamentales. Pero la compra de la propiedad pública, que Castro se convirtiera en una propiedad pública, fue directamente un resultado de esas primeras investigaciones, y que Castro fuera un sitio conocido en la investigación científica fue también el resultado de las investigaciones de don José María Velázquez y su equipo. No necesitamos romper con la generación anterior ni matar al padre. Nosotros nos sentimos satisfechos de pensar en la continuidad de los trabajos. De manera que el hecho de que la primera contribución sobre el mosaico fuera de don José María Velázquez para nosotros era fundamental y la edición de esta revista lo hace posible. Hoy debo hablar resumidamente de los hallazgos que se han producido en estos 3 años de trabajo dentro del proyecto. De los hallazgos y de las expectativas que generan. Digamos que cualquier investigación debe ser valorada por aquellas aportaciones que realiza, pero también debe ser valorada por aquellas otras preguntas, por aquellos otros horizontes, aquellos otros interrogantes que nos está planteando. De manera que les voy a hablar por igual de las dos cosas, de lo que hemos llegado a saber y de lo que nos queda por saber, de los nuevos retos que están planteados a propósito de Castro. El proyecto fue concebido, utilizo una metáfora que le he escuchado muchas veces a Francisco Arias y que me parece especialmente acertada. En su día el proyecto fue concebido como una gran rueda. Lo que se trataba era de conseguir reunir en torno a Castro a un conjunto importante de personas. El trabajo de mucha gente
era fundamental para conseguir nuestro objetivo. No podía ser Castro un proyecto individual o un proyecto de un equipo pequeño. Necesitamos reunir el esfuerzo y las contribuciones de mucha gente y luego debíamos de conseguir que esa rueda se pusiera en movimiento. Si la rueda era suficientemente grande y conseguíamos un primer movimiento, la inercia haría el resto. Por supuesto que los tiempos que corren no son los mejores para la cultura y el patrimonio histórico, no son los mejores para la investigación científica, pero estamos dispuestos a seguir adelante, a hacer posible donde parece que no fuera posible, y desde luego nos sentimos capaces de hacerlo. No sabemos cómo, pero estamos seguros que este año continuarán las excavaciones y estamos seguros que este año nos va a resultar mucho más fácil encontrar la continuidad del proyecto Fórmula en otros proyectos que se abran mañana que hace 3 años. Sencillamente, la rueda se ha puesto en movimiento y por tanto de esa inercia nos va a facilitar seguir interviniendo en Castro. No debemos perder ni un momento en mirarnos el ombligo. Efectivamente, nuestra investigación ha podido destacar por una serie de hallazgos espectaculares. Yo me gustaría destacar aquí hoy que para nosotros lo más importante no ha sido la espectacularidad, sino los datos históricos concretos sobre la ciudad de Castro que hemos podido desgranar en este tiempo, más allá de la espectacularidad de una determinada imagen. Pero también hemos desarrollado otros temas que tienen que ver con la tecnología, con la forma de encarar la excavación, que pueden ser interesantes. Pero ni un minuto a ninguna actitud autocontemplativa. Seguimos teniendo retos muy importantes por delante que hacer y nuestra mirada tiene que estar sentada en lo siguiente que vamos a hacer a partir de este movimiento. De esa manera hemos venido enfocando la actividad en Castro y de esa manera creemos que debemos seguir insistiendo. No vivimos, digamos que Arturo no ha tocado acercarnos a él en la plenitud de los tiempos, pero son nuestros tiempos, así que no tenemos otro para tomar decisiones y para actuar sobre Castro. Hace ahora, justamente en estos días, 3 años que empezamos a trabajar ahí. Se nos antoja por la intensidad con la que hemos vivido estos 3 últimos años que fuera eso en la prehistoria, pero no. Ahora hace justo 3 años que estamos dándole vuelta al sistema de documentación y registro que estamos haciendo. Y llevamos ya, desde que acabamos la excavación de las salas del mosaico de los Mores en septiembre pasado, desesperados porque no tenemos ya la cubierta que nos permita abrirlo al público y conservar de una forma eficiente el mosaico. Pero quienes nos dedicamos a la arqueología sabemos que eso no es cierto. Hace 3 años ni siquiera sabíamos que existía el mosaico. Lo que nos preocupaba desde septiembre pasado era que no teníamos una cubierta y que no estaba abierto al público. En realidad, muy pocos sitios arqueológicos han tenido la posibilidad de hacer un recorrido tan rápido, aunque lo hemos vivido de forma desesperante, porque nos hubiera gustado que el público que nos visita hubiera tenido acceso desde el primer momento. Pero también nuestra responsabilidad está en la conservación de esa obra, etc. Y esa responsabilidad nos obligaba a tomar medidas para que el mosaico pasara el invierno en buena condición. Ahora, la obra que la semana pasada se estaba realizando la cimentación de la estructura y no he bajado esta mañana a comprobarlo, pero por el plan de obra sé que esta mañana empezar a levantar la estructura metálica que soporta la cubierta que va a tener el mosaico, que se inspira en la que originalmente tuvo esa sala, y la pasarela en la que situaremos nuestro público en su aproximación al mosaico. Esta es una obra de la Diputación Provincial y esperamos que tiene un plazo de ejecución en los próximos 2 o 3 semanas para cerrar. Como les decía, en estos 3 años nos da la impresión de haber vivido muy deprisa. Nos parece que algunos de los planteamientos iniciales que hicimos en este proyecto hubieran quedado obsoletos por el transcurso de los propios trabajos. Lo primero que se hizo
antes incluso que los proyectos de excavación que hemos desarrollado dentro del proyecto Forum, las distintas actividades de excavación que se han desarrollado en estos 3 años, estudios de materiales y demás. Lo primero que se hizo fue un proyecto general de conocimiento. Nosotros necesitamos implicar esa pieza, esa primera intervención que era tan clave, la rueda que queríamos poner en movimiento, dentro de un plan a medio plazo. Ese plan a medio plazo lo llamamos siglo XXI en Cástulo y seguirá su marcha después de que se acabe el proyecto. Básicamente el objetivo nuestro era que a medio plazo de Cástulo hubiéramos recuperado partes significativas de su secuencia, que pudiéramos abrir literalmente ventanas en una larga secuencia histórica que hoy sabemos que se inicia en la Edad del Cobre, en el tercer milenio antes de Cristo, y que se mantiene hasta el siglo XV. Este primer proyecto estaba centrado en el corazón de la ciudad, en el centro monumental de la ciudad romana, pero otros objetivos dentro de ese proyecto a medio plazo eran el hábitat ibérico, el horizonte prerromano en la ciudad de Cástulo, que existe, lo vemos reflejado ampliamente en la necrópolis que se muestra en el museo arqueológico, y necesitamos verlo reflejado también en el propio sitio. También debemos volver a una etapa determinante en la emergencia de Cástulo, que es el periodo orientalizante y el mundo preibérico y el horizonte del bronce final cartésico preibérico. Las denominaciones son variadas, pero nos referimos a ese momento anterior a la constitución de la cultura ibérica y cuando se empiezan a dar los primeros e intensos contactos con el Mediterráneo occidental, oriental, de forma directa o indirecta en ese horizonte. Ese es el horizonte del templo de la muela en Cástulo, y deberemos volver a ese poblado donde va a surgir Cástulo antes de ser una ciudad amurallada y que tiene su punto de referencia en el puerto, en la zona situada en la margen derecha del Guadalquivir y que genera. Había otros, muchos temas, hasta 6, que eran importantes de recuperar: Castillo de Santa Eufemia o la ermita que se dedicó a esta santa, por ser quizás lo último y más significativo de la era moderna realizado en Cástulo. También hay una obra hidráulica que hasta donde las conocemos en este momento son excepcionales en el sentido de que aglutinan a toda la trama urbana de Cástulo e implica poner en marcha soluciones de ingeniería también completamente singulares. De manera que hay ventanas también en Cástulo. Cástulo tiene una larga secuencia y nosotros no podemos ser solo una ciudad romana o una ciudad ibérica. El valor de Cástulo está precisamente en esa continuidad, desde la prehistoria hasta el siglo XV. Una continuidad, por cierto, que es la común a la mayor parte de la ciudad de Andalucía. La única ventaja de Cástulo, y de eso tenemos que hacer nuestra fuerza, es que no tenemos la ciudad moderna y contemporánea encima, que hay más suerte en ese sentido que Dinarete a 6 kilómetros de Cástulo y encima. De manera que eso, que es una circunstancia que hemos recibido, una circunstancia de edad, debe ser la principal aportación de Cástulo. Debemos tener toda la secuencia. Y desde luego lo es, desde un punto de vista comparativo con las demás instituciones relativas al patrimonio arqueológico que hay en Andalucía. En estos años estamos hablando del proyecto Forum, pero no hay que olvidar también que en estos años, en el 2011, se creó el conjunto arqueológico de Cástulo y que unos meses antes se delimitó por primera vez la zona arqueológica. Son dos decisiones muy importantes y previas o ajenas hasta cierto punto al propio desarrollo del proyecto. Digamos que si nosotros hubiéramos sido capaces de desarrollar una investigación como la hemos hecho en cualquier otro sitio de la provincia de Andalucía, nunca hubiéramos podido mostrarlo al público, sencillamente porque no hubiéramos tenido una institución que está abriendo Cástulo y atendiendo a nuestro público cada día. Eso no lo echamos en falta, porque lo tenemos. Esa es la labor que vienen realizando los trabajadores del conjunto arqueológico, antes solo en el Museo Arqueológico de Linares, ahora del conjunto arqueológico que aglutina la propia ciudad de Cástulo y el Museo Arqueológico. Es un esfuerzo que se viene haciendo en estos tiempos que corren. Silencioso porque sencillamente el servicio se presta, y como se está prestando parece que no pasa nada, no fuera relevante. Los conjuntos andaluces no son muchos, son Bailo Claudio y Italia,
Carmona y Cálica en Sevilla, Medina Zahara en Córdoba y desde 2010 los dólmenes de Antequera. Cada uno de ellos son piezas singularísimas, sin duda relevantes dentro de la historia andaluza. Cástulo, el perfil frente a todo lo demás, es que una secuencia mucho más completa, mucho más compleja. Sin duda, Medina Zahara representa un ejemplo del urbanismo y de la arquitectura con un proyecto que apenas duró más allá de 90 años, con una unidad y una coherencia interna sorprendente. Nunca va a ser eso Cástulo. Cástulo es una ciudad que tuvo 4.000 años de vida y por tanto que se fue literalmente devorando uno y otro. Es una ciudad estratigráficamente compleja y quizás deberíamos esperar al tiempo de las metodologías actuales para poder acercarnos y resolver esa complejidad estratigráfica frente a otros sitios. Y por eso hacer de esa circunstancia que en principio podría ser un obstáculo, hacerla una ventaja a nuestro favor. Empezamos llamándonos Fórum. 2010 hace referencia al año en el que se redactó el proyecto de trabajo, y Fórum porque pretendíamos recuperar el foro de la ciudad romana de Cáceres. Pero también Fórum hacía referencia a la idea de lugar de reunión. Queríamos que la actividad en Cáceres que se emprendía en el marco del proyecto, de nuestro proyecto, fuera un lugar de encuentro de la ciudadanía, de los investigadores y de la institución. Esta imagen con la que utilizamos en muchos actos la presentación del proyecto, la ilustra perfectamente. Es el equipo que estamos trabajando un día, me parece que el 28 de agosto, a finales de agosto del año pasado. Hay 80 y tantas personas. Ahí tenemos a gente del 28 de febrero, a otros ciudadanos de Linares, pero también tenemos gente de Ibro, a estudiantes de la Universidad de Jaén. Tenemos a una parte del equipo técnico, no a todo. La vinculación del equipo técnico con nosotros se ha ajustado en cada momento a las necesidades que había, y hay muchos de los trabajos que se han realizado que no están representados en esa fotografía. Entre ellas, obviamente, no está la fotógrafa en la propia imagen, pero sí ilustra lo que queremos hacer. Eso estaba ocurriendo un día donde al exterior debía de haber 40 grados a la sombra, y a pesar de eso no era ningún problema para que cada cual estuviera desempeñando su tarea. No es ejemplar nuestro trabajo. Lo hemos intentado coordinarnos, sumar y trabajar de una forma cooperativa, pero nunca aprendemos bastante. En comparación a los primeros días que nos reunimos y que empezamos a trabajar en Cáceres, hemos aprendido mucho, pero deberemos seguir en ese mismo itinerario. El otro aspecto a señalar en el grupo es algo que pasa desapercibido, y es una cierta unanimidad institucional. Y nos llama la atención por su rareza. Parece que fuera imposible que dos administraciones distintas trabajen sobre un mismo fin. En este caso debemos reconocer que este proyecto se redactó y se presentó a la convocatoria del 2010, proyecto de excelencia de la Consejería de Innovación, porque fue requerido por el Ayuntamiento de Linares. No fue una idea nuestra, fue el Ayuntamiento quien nos pidió que volviéramos a investigar en Cáceres y que esa vuelta a la investigación en Cáceres se hiciera de una determinada manera. Ese proyecto fue aceptado y fue reconocido y financiado por la Consejería de Innovación, de Economía e Innovación de la Junta de Andalucía, a través de la Universidad de Jaén. Y la responsabilidad científica de su redacción la hizo el Centro Andaluz de Arqueología Ibérica, ahora el Instituto Universitario en Arqueología Ibérica. Y finalmente también ha contribuido la Diputación Provincial, la responsable del camino de acceso, la responsable del centro de recuperación, la responsable de la adecuación del tramo de la muralla, que lo descubrimos en el mes de noviembre pasado en Nuevo León, y la responsable de la cubierta que ahora mismo se está haciendo. Y por supuesto, todo eso ocurre en una institución de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, que es el conjunto arqueológico de Cáceres, que con sus límites sigue existiendo y seguimos prestando un servicio cotidianamente. De manera que esto, no digo yo que sea fácil, la coordinación entre administraciones alrededor de un mismo fin,
tiene problemas, como podrán imaginar, y de muy distinta índole y naturaleza. Pero es lo mismo que es el compromiso que hemos adquirido tanto el equipo como la ciudadanía. Para nosotros el introducir dentro de los trabajos de investigación al público general no era un capricho. Muchos de los objetivos que nos hemos planteado y que han sido posibles dentro del proyecto lo han sido por ese trabajo. No habríamos sido capaces de llevar adelante algunas de las tareas que nos hemos propuesto sin esa contribución tan extensa de trabajo voluntario. A lo largo de estos años hemos procesado decenas de miles de fragmentos etiquetados, identificados. Intentamos conocer de una forma sistemática y exhaustiva un montón de información que viene directamente del esfuerzo de un montón de gente, equipando cada metro cúbico de tierra que ha salido del sitio y recuperando hasta la más pequeña evidencia. Y otros que han limpiado esa evidencia, lo han etiquetado, lo han pensado, lo han medido y lo han registrado. Nunca hemos tenido un volumen de información tan grande a disposición de una actividad arqueológica. De manera que nuestro propio objetivo de investigación no era posible con otra manera de trabajar. Han sido posibles a partir de ese tiempo. Pero además, hay otra cosa que nos interesa fundamentalmente. El resultado de la investigación y el propio sitio arqueológico, de esa forma, se convierte en el resultado de un trabajo colectivo. Alguien que ha contribuido con su trabajo a la investigación, los resultados de ese trabajo los considera propios con toda justicia. Nosotros podemos, desde esta mesa y desde la distancia, proclamar que a lo que nos dedicamos es a un bien público. Pero hay que demostrarlo con hechos concretos. Y esa apropiación del sitio, ocupando un puesto de trabajo dentro del equipo, es una forma muy efectiva de apropiación. Nosotros sabemos que en ese grupo de colaboradores del proyecto se encuentran los defensores a medio y largo plazo más activos que va a tener nunca el conjunto arqueológico de manera que ese era el objetivo de introducir a la ciudadanía. Y en cuanto al equipo, digamos, el equipo técnico, yo pienso que en general los que más hemos perdido hemos sido los arqueólogos, claramente. Porque antes, en la mayor parte de nuestras actividades, aparte de excavar o además de excavar, nosotros nos dedicábamos a ser unos aficionados a fotógrafos, unos topógrafos en potencia, y hacemos un montón de pequeñas cosas. Un equipo grande nos ha permitido especializar. De manera que nosotros hemos tenido gente de muy diversos campos y cada uno sobresaliente participando en nuestro trabajo. Las imágenes que tanto han podido llamar la atención nunca las hubiéramos podido obtener si no contamos con profesionales del vídeo y de la fotografía. El impacto que ha tenido en los medios de comunicación y en las redes sociales tampoco lo hubieran podido hacer exactamente un aficionado a las redes sociales, sino que también un trabajo profesionalizado. Hay un trabajo, por supuesto, profesionalizado dentro de la arqueología y el campo de la excavación arqueológica, pero nos rodea de un equipo muy amplio. Desde fuera puede dar la impresión que hacemos muchas cosas que no son exactamente excavar, pero no tenemos ninguna duda que esas otras cosas que no son exactamente excavar son las que nos siguen permitiendo excavar. De manera que mirando al futuro, en esa línea seguiremos trabajando. Decía que parece que fuera en la prehistoria cuando empezamos a excavar en Castro, hace solamente 3 años, ahora a principios de junio, que se reunió por primera vez el equipo para conocerse. Y en estos 3 años han pasado muchas cosas y hemos descubierto algunos aspectos que no conocíamos de Castro. Y lo hemos hecho a partir de una parte mínima, que es un dato que normalmente nos pasa desapercibido. La ciudad de Castro, su recinto amurallado, son casi 50 hectáreas, 49 y pico. Eso es el recinto amurallado de la ciudad de Castro. Nosotros hemos intervenido exactamente en una milésima parte de todo ese recinto. De manera que estamos satisfechos con los resultados que hemos tenido
Pero si se fijan, lo que nos debe abrumar es la envergadura de lo que queda por conocer. Estamos hablando de una milésima parte, literalmente, del recinto amurallado. Pero ojo, es que ese recinto amurallado, esas 50 hectáreas, no son nada en comparación a esto, que es la zona arqueológica de Castro. Castro no tiene la ciudad, y fuera de la ciudad ocurren muchas cosas. Fuera está el puerto, fuera están las vías, fuera están los cementerios, fuera están la industria. Fuera hay muchas cosas que no ocurren en la ciudad. Hasta ocupar una superficie de unas 34 kilómetros cuadrados. 34 kilómetros cuadrados, si no recuerdo mal. En estos momentos me fallan hasta los datos más básicos, que va a ser el repetido muchas veces, deberían de estar grabados en el fondo. Pero en esa proporción estamos hablando. Ya se hacen una idea de que hasta qué punto es limitada nuestra intervención en este tiempo y también hasta qué punto tenemos tareas pendientes. Nuestra responsabilidad generacional es abrir esas ventanas que le hacía, elegir muy bien el objetivo que vamos a ser capaces de desarrollar en un futuro, abrir ventanas dentro de la secuencia de Castro, pero sobre todo nuestra responsabilidad principal está en la tutela, en conseguir que esa inmensa zona arqueológica, ese inmenso potencial, lo consigamos transferir a la siguiente generación, que tiene derecho a hacerse sus propias preguntas y a obtener sus propias respuestas respecto a Castro, en relación a Castro. Eso significa que tenemos que preservar la integridad física del sitio frente al expolio, una amenaza tensa y cada día más Castro, y frente a la erosión, otra forma de expolio que tiene que ver con el uso del terreno que hacemos actualmente, que nuestro mundo hace y que nos pone en peligro. Veo que el tiempo pasa, no voy a dejar un momento para que ustedes pregunten, así que vamos a empezar a hablar ya de una vez de descubrimiento. Esta es una imagen de la zona arqueológica de Castro. La ciudad está en el centro. Esa pequeña porción de la propiedad pública, son unos 80 hectáreas, que comprende todo el recinto amurallado y parte de su integración. Se ha intervenido en 2 puntos de esa área central. Literalmente, un área que hemos denominado uno de intervención estaba en el centro físico de la ciudad y otra, el área 2, en este otro sector. Vamos a acercarnos a cada una de esas áreas. Esta es la área 1. Aquí, resumiendo los hallazgos en esta zona, aquí lo que pretendíamos era continuar las excavaciones que en los años 70 y una parte de los 80 desarrolló el equipo de don José María Blázquez y que luego se han continuado también con distintos trabajos de restitución de intervención en las termas y en otros lugares en época más reciente. Queríamos darle continuidad a esos trabajos previos y queríamos saber exactamente qué era lo que teníamos allí, porque todavía no había una hipótesis razonable de lo que se encontraba dentro de este punto. Tengo que advertir que siendo nuestro objetivo localizar el foro romano, ya se lo decía antes, lo primero que tenemos que admitir es el fracaso, que no hemos localizado el foro romano. De manera que todo lo que hemos hecho a continuación ha sido gestionar un fracaso. Las 50 hectáreas que tiene la ciudad, nosotros elegimos una estrategia más rica, que era trabajar solamente con 2 localizaciones de 1 hectárea cada uno. Otra estrategia, a lo mejor en otros tiempos donde las prisas no fueron tantas, podemos estar 20 años haciendo pequeños sondeos antes de obtener resultados, pero nosotros queríamos tener resultados inmediatos. De manera que en las 50 hectáreas elegimos 2 áreas de 1 hectárea cada uno para explorar con más detenimiento. Esta fue una. Entre otros motivos, porque le daba continuidad a las excavaciones anteriores y era la posible localización. Pero no, aquí lo que hemos encontrado ha sido un edificio de época altoimperial, del siglo quizá inicio del segundo, finales del primero, donde se venía planteando en época Flavia, a partir de los trabajos del profesor Blázquez. Iremos precisando en la cronología de este edificio. Este edificio ha sido demolido hasta cimiento, de manera que lo único que tenemos de él es su planta. Sabemos que es un edificio muy singular, porque aparte de alinearse con la vía o con la calle principal, que la utilizamos como cortafuegos, como
vía de acceso actualmente, se desarrolla en todo este sector que ustedes ven aquí, y sabemos también que ese edificio a su vez marcó la urbanización de su entorno. No solamente se hizo un edificio de 1.188 metros cuadrados exento y con unas determinadas características arquitectónicas muy singulares, sino que también ese edificio significó una reurbanización de un sector más amplio. Las termas que conocemos hasta ahora, o la esquina, o los patios que hay de fondo, todo eso se planifica a raíz de este edificio. Sabemos que tiene un paralelo muy estrecho con otro conocido cerca del templo del foro de Pompeya, el edificio del Mártir, y estamos planteando la posibilidad de que sea un almacén especial. Exactamente, y ya me tiro al barro completamente, lo que estamos pensando es que ese sea el lugar donde se están almacenando los metales de Sitonovela. No basta para ese fin un almacén en el puerto, sino que hay una mercancía lo suficientemente significativa dentro de la ciudad de Castro que necesita un lugar central para representarse. Salvando la distancia, pues tampoco hay que pensar que la Casa de la Munición sea otra cosa, en un entorno cercano, en un entorno urbano contemporáneo. Ha habido edificios económicos que también han tenido una posición central dentro de la ciudad moderna y contemporánea, y este sería un caso similar en ese momento. Lo tenemos difícil porque, como les digo, solamente se conserva de ese edificio la planta. En muchos casos, el proceso de desmantelamiento y reutilización de la piedra de los sillares en épocas posteriores, especialmente en los siglos XVI y XVII, ha llevado a agotar hasta la última hilada del cimiento. Pero a pesar de eso tenemos una planta y tenemos una serie de problemas que resolver. Entre ellos, que funciones se atribuyeron en su día a este edificio tan singular y que por otra parte tiene una vida muy encima. De manera que les decía que no habíamos encontrado el foro, que tampoco lo vamos a seguir buscando por ahora, nos queda por explorar el 94% de la ciudad, si ustedes se fijan, y hacer unas cuentas mínimas. En este caso, sí obtenemos una respuesta a una de las preguntas iniciales. Nosotros buscábamos el foro porque detrás de la ruina física de la arquitectura queríamos ver y comprobar la ruina de las instituciones políticas que fueron características de las ciudades antiguas, la ruina de unas instituciones políticas y de un modelo de relaciones de ciudadanía que desapareció en el transcurso de los siglos II y III. Y queríamos contratarlo a partir de una evidencia neta y clara. Queríamos verlo a través de los documentos involuntarios que nos aporta la arqueología y no de la declaración del principio de la ideología. De manera que posiblemente aquí estemos teniendo una respuesta por un camino que no nos imaginamos cuando empezamos el trabajo. En este sector, y estamos viendo por la zona que se están explorando que es un fenómeno más extenso, en este sector, en los siglos IV y V, la ciudad, y de eso nos hablarán extensamente mañana Bautista Cepeda, la ciudad vuelve a la vida. Lo mismo que hay un horizonte desde finales del segundo y a lo largo del tercero, que la ciudad casi desaparece. En el cuarto y quinto, la ciudad vuelve a estar su esplendor. Personalmente ha sido uno de los aspectos que he tardado más en reconocer, porque yo precisamente en otro sitio me ha interesado el problema de la crisis del siglo II, en la ordenación agraria y en otro aspecto del paisaje de época romana. Y ahí yo no observaba nunca la recuperación. Y en este caso Castro se convierte en una excepción. Muchas otras ciudades ya no lo tenían cabeza nunca, pero en el caso de Castro tenemos un horizonte en los siglos IV y V, donde la ciudad vuelve a tener un resurgir importante. Al menos, digamos, la ciudad que tenemos más accesible, no una ciudad tan monumental como la ciudad imperial. Digamos que la monumentalidad se expresa con otras formas y con otros materiales. No lo es, no tiene esa monumentalidad, pero sí es excepcional, porque no hay muchos recursos. También es excepcional que la ocupación asociada a este edificio que se superpone literalmente a este edificio en los siglos IV y V, en este caso estamos proponiendo que sea una comunidad judía. De manera que en este caso la investigación nos ha devuelto un segmento dentro de la estratigrafía histórica de Castro que no esperábamos encontrar, literalmente. Sabemos que la poca referencia en la fuente, el siglo VII, por ejemplo, la presencia de comunidades judías, se cita a otras muchas ciudades cercanas, pero no se citaba al Castro, ¿no? De manera que daban por hecho que aquí no estaban en Baeza, estaban en Marta,
similitudes, pero no estaban aquí. Ahora ya sabemos por qué no estaban, porque se van en el siglo XV. Pero quizás en todos los otros sitios llegan desde aquí, desde este lugar central. Para nosotros ha sido importante. Esto es el área 1. Y el área 2 era otro lugar donde esperábamos encontrar el foro, empezando por la propia topografía de este sector, sorprendentemente llena. Bien, lo mismo que nos fue relativamente sencillo, reconocer a partir de pequeñas excavaciones cuál era la planta de ese edificio del área 1 que les comentaba antes. Digamos que este edificio se nos está resistiendo. Ahora mismo sabemos que se compone de una macla de espacios rectangulares. Esta es la sala del mosaico de los Mores, pero aquí hay otra que ya se ha acabado, las 4 de su lado, también de un mosaico. Aquí vuelve a haber mosaico y aquí se ha acabado el mosaico. La imagen que tenemos del edificio es como si acoplaran con distintas orientaciones una serie de salas rectangulares y fuéramos dejando entre ellas una serie de patios de espacio abierto. Eso dentro de la arquitectura pública romana representa un espacio raro, no está dentro de las tipologías más comunes de la arquitectura pública, porque no vemos o no somos capaces de reconocer todavía unos principios de axialidad y de ordenación que son muy característicos de la arquitectura pública. Los tipos de edificios que nos cercanos a este modelo de plantas complejas son, por un lado, sede de corporaciones de tipo religioso o comercial, y por otro lado son también un tipo de arquitectura muy peculiar a caballo entre el templo y el palacio, que se relaciona en Roma con el culto imperial. De manera que esa es nuestra propuesta en este caso. Creemos que estamos ante un edificio público vinculado al culto imperial y donde básicamente lo que tenemos es una serie de salas de recepción, de banquetes o de ceremoniales que se agrupan en ese espacio. Les tengo que aclarar que hay que deslindar siempre aquello que podemos probar de aquello que estamos obligados a explicar. De manera que podemos discutir sobre este edificio si finalmente es o no la sede del culto imperial. Habrá que probarlo, pero mientras tanto sí hemos sido capaces de descubrir una serie de circunstancias que están, que cualquier otra explicación tiene que dar cuenta de ello. Esa otra explicación en este caso tiene que dar cuenta de por qué un edificio que no solamente se levantó en su momento, sino que también implicó la reordenación urbana de su entorno, necesita un espacio público, una escena sobre el que preside este edificio. ¿Por qué este edificio nunca se concluyó su construcción? ¿Y por qué literalmente fue demolido antes de entrar en uso? Esas razones son las que nos han llevado a pensar que sea la sede del culto imperial y que estuviera dedicado al emperador Domiciano, asesinado en el año 96, asesinado en el año 96 y como primera decreto detrás de su asesinato del Senado, la damnatio memorial, un tipo de condena de la memoria que contempla el derecho. Todas las obras públicas levantadas en nombre del emperador se demuelen, todas las inscripciones se borran y hasta algunas de las monedas se distinguen porque se une el nombre de Domitianus en la leyenda. De manera que esto es una hipótesis, estamos obligados a hacerlo, pero para seguir contrastando. No sabemos si finalmente nosotros, otro equipo o otras personas van a sostener algo distinto, pero en todo caso deberán probar toda la demás evidencia. Estamos todavía investigando. En esa incertidumbre, en esta zona, lo que tenemos en la fase posterior, la presencia en esta área, más al norte, de un edificio cristiano también simple. De manera que en los dos casos tenemos edificios altoimperiales notables, que sin duda están vinculados, forman parte de la arquitectura pública de la ciudad, y en los dos casos tenemos una ocupación en época cristiana, romano-cristiana, densa y maciza. Estos son los datos para nosotros principales. También hay datos marginales interesantes. Por ejemplo, en este agujero oscuro que ustedes ven aquí, fue uno de los pocos puntos donde hemos podido llegar al fondo de la secuencia.
ahí al fondo de la secuencia, lo que nos encontramos son los niveles de la edad del cobre, del tercer milenio, lo más antiguo de Castro. Y lo estamos viendo en puntos muy lejanos de la meseta. De manera que ya Castro fue un sitio de llegada en el tercer milenio, durante la edad del cobre. Aunque solamente tengamos un pequeño fragmento escapado para reconocer esa secuencia. Y no sé si, siendo esto las aportaciones principales del proyecto, yo no sé si ustedes han enterado que también apareció un mosaico, de manera que estamos obligados a hablar del mosaico. Esta es la sala del mosaico de los amores que se ha excavado completamente. El mosaico de los amores, esa denominación se la debemos a la profesora Guadalupe López Monteagudo, que nos presenta también en la publicación que tenemos una reseña bastante exhaustiva del mosaico. No le voy a insistir en los 700 y pico mil caselas que componen el mosaico de una forma aproximada, ni en sus características técnicas, que habrá problemas de hacerlo. Pero les recuerdo que los dos accesos a esta sala se producen, uno aquí, donde yo estoy señalando ahora, que creemos da un vestíbulo de ahí a la calle, y otro aquí que conecta con un patio, que a su vez ya da un paso a otra sala. Pensamos que esta es la zona del presidente de la sala y que aquí se aglomeraría el resto de la gente. Estos son los que le dan motivo al nombre al mosaico, son erote o amores, si utilizamos la terminología latina. En palabras de la profesora López Monteagudo, pues ella se sorprende de lo horroroso y lo feísimo que son, no le acaba de ver sentido a esa ley. Yo he pensado que podría ser un retrato. Nosotros normalmente, al revés que los dioses, pues no siempre somos tan bellos y tan estéticos. De manera que lo mismo puede ser que lo que tengamos disfrazado de erote o de amores sean precisamente un museo. Estos son temas que nos trascienden. Este es el sistema de la tecnología que hemos desarrollado el proceso para Castro, pero que nos servirá en el futuro en otros sitios arqueológicos, dentro y fuera de Castro, y desde luego nos va a enriquecer la experiencia profesional de los que hemos participado en este sistema. Ahí no es solamente un prurito de utilizar nuevas tecnologías, pensamos que es la base de una futura arqueología pública que debe de generar una documentación abierta a todo el mundo. De manera que debemos homologar la información que generamos para que inmediatamente esté abierta a todos los investigadores. Y no creemos que lo vamos a resolver nosotros, pero sí que trabajamos en esa vía. Y estas son las consecuencias prácticas. Está el incremento del número de visitantes en el conjunto arqueológico en el último año. El año pasado nos quedamos algo por encima de los 36.000, no llegamos a los 37.000. Este año estamos notando un incremento de un tercio aproximadamente respecto a la visita del anterior, y nosotros pretendemos continuar, a pesar de que el hecho de no estar la cubierta todavía operativa, reconozco abiertamente que ha sido un hándicap. Y esto es lo que queremos. El Plauto, de nuevo, 2000 años después, representado en Castro, en el teatro de Castro, en este caso por el Instituto Sonda Gracia, hace una semana y demás. Castro vuelve a estar vivo, y vuelve a estar vivo porque estamos dispuestos a usarlo. No me extiendo más, tendremos oportunidad el sábado de seguir hablando con el proyecto, y si nos queda tiempo para alguna pregunta, lo que Luis estoy a su disposición. Partiendo de que el objetivo de la arqueología es el conocimiento de las civilizaciones antiguas a través de sus materiales, muebles o inmuebles. Y entonces, aplicando las nuevas tecnologías y el avance que está habiendo, no es necesario excavar, decían ellos, la técnica de resolución, porque lo importante es sacar la información y se llegará el momento, y no muy lejano, en que se pueda sacar la información sin necesidad de excavar y preservar esa información, pues no lo sé, tal cual. Entonces eso
políticamente y social representan una cosa. La gente que eso no va a poder verlo y tampoco se va a poder desarrollar en torno a la arqueología. Pues ya está la respuesta. Nosotros acabamos para conocer, pero también acabamos para que otra gente vea. El valor que nos aporta el patrimonio arqueológico es la verosimilitud de la evidencia. En la línea de un tipo de intervención no agresiva para el patrimonio arqueológico, tenemos muchos kilómetros que proteger para la siguiente generación y ahí nuestra principal tarea es la conservación preventiva, que la erosión no avance básicamente o frenar el expolio que continuamente nos hace que perdamos una parte de ese patrimonio. Eso está claro. Yo creo que somos muy optimistas con la tecnología. Yo creo que por mucho que nos esforcemos vamos a tener que seguir excavando. La experiencia nuestra, por ejemplo, con la prospección geofísica es que, bueno, donde no teníamos ninguna orientación, tuvimos alguna. Pero todavía estamos muy lejos de tener una imagen de lo que hay en el subsuelo nítida, y menos en un sitio como Castro, donde una evidencia se solapan las otras continuamente. Va a pasar tiempo hasta que tengamos. Y en cualquier caso, mientras tanto, como también lo que me interesa, y antes he graciado la afluencia visitante, es que el patrimonio arqueológico sirva a la sociedad presente, sea un motor activo en la generación de riqueza. Ese es nuestro objetivo del conocimiento, pero tampoco es un conocimiento neutral. Nosotros queremos que nuestro conocimiento sea útil. Si no tenemos nada que mostrar, no tendremos visitantes. De manera que vamos a tener que seguir excavando. Lo que sí haremos será elegir cada vez mejor aquellos sitios que excavamos. El uso de la tecnología nos puede permitir eso, ser más certeros a la hora de plantear nuestro esquema de trabajo. Yo creo que habiendo trabajado solamente una milésima parte de las 50 hectáreas, no está mal elegida esta primera zona, esta milésima parte, ¿no? Y eso en parte por la tecnología y por una forma del trabajo, no ya tanto por la tecnología, por una forma de enfoque de la propia excavación y una respuesta rápida. Nos dimos muy pronto cuenta que no íbamos a localizar el foro. Ya la duda si seguíamos buscando o lo que hicimos, reorientar los proyectos. Hay alguna gente que he escuchado esa expresión que habla que hemos tenido suerte. La verdad que a mí me desaspera esa opinión. Por supuesto que la suerte ha acompañado, pero yo creo que no es suerte, no es esa la palabra. Es fortuna. La fortuna viene con el método y con el trabajo. Con trabajo y método. Y con la elección de antemano estamos acabando el cálculo. No en ninguno de los 4.000 restantes sitios arqueológicos de la provincia, sino precisamente en cálculo. Eso es fortuna, no es suerte. ¿Alguna pregunta más? Sí, el proyecto era de 6 años. ¿Se sigue manteniendo los 6 años y tiene perspectiva de ampliación? Eran de 6 años, efectivamente, al siglo XXI. Nos prometió, una de las cosas que también hemos cambiado en este tiempo es nuestra capacidad para obtener respuestas. En este caso, toda la excavación que habíamos previsto para el centro monumental de la ciudad de Castro se limitaba al primer año y ya estamos en el cuarto. De manera que ahora una tarea que tenemos por delante es revisar los plazos que hay. Este año, por ejemplo, la idea sería que si durante este tiempo, porque no hemos enfrentado, creemos, razonablemente, a problemas con mucha envergadura, digamos que la primera área, por ejemplo, estaba resuelta desde el primer año. Apenas cambia nuestra concepción de esa zona y ya estaríamos dispuestos a pasar a una excavación de extensión. Pero en cambio la área de la ha vuelto más compleja. Y cada vez que dábamos un paso, los datos que obteníamos nos volvían a plantear otro problema distinto. Hay que revisar la periodización del proyecto. Y hay que ver cómo quemamos etapas. La idea de este año sería, si finalmente desembocamos en la excavación, tratar de abordar dos que teníamos previsto en 2 anualidades unidas. Tener una primera imagen de la ciudad ibérica en 2 puntos distintos, saber qué hay bajo la ciudad romana, explorar 2 áreas distintas y por otro lado volver al proyecto de Puerta Norte. Aunque sea no más que por una cuestión simbólica, sería deseable que nuestro público acceda a la ciudad por la puerta. Y la puerta no solamente nos estamos refiriendo físicamente a la puerta de la ciudad, sino al contexto urbano que hay fuera y dentro. Fuera, en la zona de Micrópolis y dentro. Este año no podemos plantear ese objetivo.
De manera que estaríamos consumiendo objetivos de 2 años y de este cuarto y demás. Pero hay que poner orden en ese plan del proyecto siglo XXI, porque está claro que los tiempos son distintos a los que nosotros planificamos. También hay que tener en cuenta, por ejemplo, que el año pasado en realidad solamente estuvimos acabando 3 meses. Bien, ¿alguna otra pregunta? Pues si no hay... también en la parte aquella del castillo de San José. Eso, recuerdo que en el proyecto inicial nos situamos en el 4.º año, si no me falla la memoria. Ese sería el objetivo siguiente, al de lo ibérico y Puerta Norte. No tengo claro si habíamos puesto la hidráulica romana entre medias de un minuto. Esos proyectos habrá que concretarlos. Pero este año en este tiempo hemos aprendido muchas cosas que ni sospechábamos de cómo iban a funcionar eso. Por eso necesitamos volver y retocar. Eso desde un punto de vista, si quieren, estratégico, casi militar en el planteamiento de la actividad interesante. Nosotros tenemos unos objetivos, pero también estamos dispuestos a replantearnos según nos convenga, ¿vale? Lo importante es ganar la guerra. ¿Cómo tengamos que movernos para llegar a eso? Siempre que los objetivos sean buenos. Por ejemplo, en este caso está claro que vamos a dar con el foro, que habría sido una plaza aburridísima, pero hemos encontrado otros muchos motivos para hacer el centro de la visibilidad de Castro. Y finalmente nos estamos enfrentando a una arquitectura que nos da respuesta a las preguntas iniciales que nos habíamos hecho. ¿Les parece que sigamos hablando sobre el proyecto allí el sábado próximo? Venga, pues lo hacemos así.